Hola a todos y todas, bienvenidos a una nueva edición de Fuego Sonando, este proyecto desde la Casa de las Artes, Universidad de Tierra del Fuego. En el día de hoy tenemos invitado a un nuevo actor cultural de la música, que es Martín Gunther, y nos va a contar muchas cosas dentro de su experiencia de la producción y la autogestión musical. Bienvenido, Martín. Hola, ¿qué tal, Mica? Muchas gracias por la invitación. Gracias por este espacio gestionado por la UNTF. Excelente idea. Bueno, muchísimas gracias, Martín, y gracias por tu tiempo y por tu predisposición. Bueno, lo primero que nos gustaría preguntarte es con respecto a vos, ¿no? Que te conocemos muchas personas, ¿no? Dentro del ámbito cultural, sobre todo musical, fueguino, como músico, compositor, pero también una persona activa en un montón de otras áreas, como son la producción, la difusión y demás. Así que bueno, nos gustaría preguntarte qué es lo que motiva quizás esta actitud de no quedarse solamente con la música y la composición, sino como que traspasar ese papel, ese rol y bueno, y optar por ser fundador y promotor de un montón de proyectos colectivos que abarcan otras áreas dentro de la música, ¿verdad? Sí, bueno, mira, la cuestión es bastante sencilla. De chico, cuando me introduje en el rock, comprando revistas antes de internet, la información llegaba por revistas, diarios, algún libro. Me empezó a fascinar todo la música como eje principal, pero todo lo que rodeaba a lo que es la actividad del rock en el más amplio sentido. Lo que es las giras, los estudios, la producción de discos. Me fui metiendo, leyendo mucho sobre eso, y después cuando, allá por el año 1992, en los pasillos del Colegio José Martí, me pongo a hablar un día de música con un compañero ahí del mismo curso, y vimos que coincidíamos en gustos y en algunas ideas, y sin saber tocar, dijimos, juntémonos. Él tenía una guitarra criolla, yo un tecladito chiquitito Yamaha, así que ahí comencé en vez de estar leyendo e informándome y viendo todo el atractivo que la música tiene, pasé al otro lado, pasé a empezar a intentar iniciar el camino, y luego todo lo demás vino de la mano de eso, porque las ganas de hacer, empezamos de entrada ya a componer nuestros propios temas y demás. Ya empezamos a pensar en la edición de un cassette, que es lo que se usaba en aquellos años, y entonces una cosa trajo la otra, y terminamos después de 3 años de estar tocando, sacando covers, aprendiendo a tocar, componiendo nuestros temas y demás. A los 3 años ya formamos Vodevil, y ahí edité el primer cassette, que de ahí surge el sello discográfico. Entiendo, buenísimo. También te conocemos ahora que nombrabas, ¿no? El proyecto Vodevil, también te conocemos, o tal vez no, creo que muchas personas conocen conocen el sitio web y bueno, y ahora estamos difundiendo también tu nombre, ¿verdad? El sitio web de Rock Fueguino, que bueno, hemos comentado en otras oportunidades, bueno, personalmente le adjunto un gran valor, porque no solamente difunde lo actual, sino que con el tiempo se ha convertido en un instrumento de documentación de todo lo que ha transcurrido dentro del rock fueguino, ¿no? Como espacios locales que han sido un gran sustento cultural en su momento, bandas que han ido mutando, otras que han perseguido en el tiempo. Contanos cómo es llevar a cabo este proyecto de rock fueguino, que inició como una revista, ¿verdad? Y se ha ido adaptando a lo largo del tiempo. ¿Cómo ocupa espacio en tu agenda y en tu elaboración? Bueno, eso es otra de las patas de la música. En aquel momento, cuando comencé, yo me enteraba que existía una banda, o que tocaba alguna banda por allá, o que sacaban alguna producción, y todo eso no lo veía reflejado en ningún lado, en los medios de comunicación, claro. En Canal 11, claro. Por ahí cuando salía, o en las radios, o en los diarios mismos, cuando salía alguna cosita muy, muy de vez en cuando, era como una curiosidad, era como una nota de color, pero no había un espacio real que fuera registrando todo eso. Así que la revista, de alguna manera, vino a cubrir esa necesidad mía, primero de informar sobre eso, de todas las cosas que yo me enteraba, de dejarlo registrado, porque yo veía que había mucho potencial, muchas bandas, muchas canciones que eran buenísimas, y que por ahí
las bandas Recordemos que, duraban... perdón, este proyecto y toda esta Sí, situación, este contexto que vos estás contando, ¿no? Recordemos a qué año pertenece más o menos, ¿no? Que está por allá, 1992, ¿estoy bien? 97. sí, la revista surge en el año 97, sí, Bien. mediados, fines de los años 90, siglo pasado. Ahí fue que te encontraste, sí, lo pasado, ahí fue que te encontraste con todo este contexto, ¿verdad? De que por ahí solamente Claro, se difundía lo cultural en algunos medios y no con tanto espacio, ¿verdad? exacto. Entonces la revista de alguna manera fue un poco un nexo con todas esas bandas, el intercambio. Yo de andar por todos lados, en recitales y demás, en las charlas y demás, iba recolectando información, hacía algunos reportajes y eso lo volcaba a la revista. Claro. Después con la llegada de Internet en el año 99, Ujú. yo empecé a trabajar con Internet desde esa época, entonces ahí mismo pensé en hacer un sitio que fue Rock Fueguino. En ese momento los dominios que había dominios gratuitos. Ya no me acuerdo bien, pero pasó por 3 o 4 dominios que eran Netfirms, un par de compañías así, que te daban Claro, dominios con subdominios. Vos ponías rockfueguino.8k.com, claro, por ejemplo. tal cual. Era el inicio. Después ya cuando se habilitaron los registros Comar, ya tuvo su dominio nacional, que es el que tiene Bien. actualmente. Ajá, perfecto. Bueno, hermoso, buenísimo. Me encanta este trabajo, cómo te ha llevado además a encontrar una meta periodística tuya, ¿no? Y bueno, y yo quiero destacar especialmente eh, como esta actitud, ¿no? De que por ahí es tan necesaria dentro de la cultura fueguina, ¿no? De que cuando uno no encuentra algo, poder generarlo desde lo autogestivo, ¿verdad? Exacto. Eso es lo bueno de Tierra del Fuego, que te da posibilidades, o sea, siempre depende parte de tus ganas, de la energía que quieras poner Claro. en los proyectos, pero estando eso, es una cuestión de tiempo y paciencia y de ir sumando poco a poco. Totalmente, acá hay mucho por hacer. Mucho por hacer Te siempre. conocemos tal cual. Me gustaría profundizar, Martín, cuando estabas contando acerca de Vodevil, esta banda que empieza más o menos en esos años que citábamos en la revista recién, en el 95 aproximadamente, que Sí, bueno, hoy es una de las bandas, digo una de las bandas como para no entrar en conflicto con alguien que no conozca, pero bien. podemos decir que es una de las pocas bandas con tanta trayectoria, ¿no? Y está sonando hace poco más de 25 años, con un montón de material editado. Y bueno, particularmente desde el 95 hasta ahora, nos hemos encontrado con grandes cambios sociales, tecnológicos y demás, ¿no? Entonces, me gustaría si vos podés como contarnos brevemente cómo ha sido esta experiencia de ustedes, por ejemplo, grabando el material, que han pasado por cassette, por disco, por Spotify, ¿verdad? Han sido diferentes tareas. Sí, el inicio fue a través de las portaestudios que eran muy populares entre las bandas en los 90. Era un aparato que grababa en cassette y te permitía 4 u 8 canales. Había 2 o Ajá, 3 en Ushuaia que siempre entre los músicos se las prestaban, así que a través de qué esa bien. forma pudimos hacer nuestra primera experiencia. Ujú. También con algunos injertos que hacía en los equipos de aquellos años, los mini componentes, que en algunos casos las doble caseteras con algún injerto de cables te permitía también sobregrabar. Era precario todo eso, pero permitía poder plasmar los demos inicialmente y hacer las grabaciones que finalmente empezamos a repartir como temas oficiales. Ese fue Bien, el inicio. Después, en el año 99, abrió en Ushuaia el primer estudio formal. Era una casa sí. de música en la calle Godoy, La Ajá, Viola se llamaba, sí. y apenas nos enteramos de eso, dijimos, bueno, ya está, tenemos que pegar el salto. Así Claro. que fuimos a averiguar el costo y a empezar a Ujú. ahorrar para ir sumando horas. Así que todo ese año, 98, no 99, perdón. Bien, Todo ese año fue de ahorrar y cada interesante. 10 días, 15 días ir al estudio, 2 horas más, 3 horas más, 4 horas más. Así de a poquitito se fue gestando Santi Espíritu, que fue el primer disco. Ahí justamente, curiosamente, como te decía, lo primero fue en cassette. Cuando nos metimos a hacer esta grabación, que ya implicaba un salto de calidad, Sí. también pensamos en vez de editar cassette, editar CD. En esa época ya el CD empezaba
a disputarle, Wow. ya era, claro, era un estándar en cuanto al audio de alta calidad, la música clásica y demás, pero en Claro. esos años empezó a disputarle terreno a lo que eran las bandas independientes en cuanto al cassette, ¿no? O sea, se empezó a editar cassette más CD. Y Sí. el dato curioso es que cuando, bueno, si íbamos a editar un CD y estábamos haciendo toda esa producción, además de la cantidad inmensa de canciones que teníamos dando vuelta, dijimos, Claro. si tiene 74 minutos de capacidad, grabemos 74 minutos. Así que Todo. Me quedó encanta. claro, quedó larguísimo, quedó un disco Claro. de 15 temas, uno de los temas tiene 9 Sí. minutos, pero fue un Ah, mira. poco, fue un poco como veníamos haciendo antes, darnos todos esos gustos, todas esas cosas, todo ese folclore que tiene el rock, de discos largos, temas Claro, bien. experimentales. Ahí inclusive metimos lo del mensaje satánico, ¿viste? Esto de grabar una cosa y ponerla invertida, todo ese tipo Qué genial. de Claro, todo muy cuestiones elaborado, folclóricas. muy planeado. Claro, con cada Me disco encanta. siempre vamos intentando sumar alguna de estos detalles. Algún atractivo, buenísimo. Y su Claro, último material que ahora está en Spotify disponible, ¿verdad? claro, bueno, yo justamente venimos hablando de cosas viejas, tengo una cierta edad, Claro, estoy muy arraigado con lo que es el disco, el formato del disco. claro. Así que, si bien con Vodevil siempre estuvimos registrados en todas las plataformas que comenzaron a pasar a streaming, lo que es la música, me acuerdo en 2004 ya nos registramos en una plataforma que se llama Jamendo, que no prosperó masivamente, Ah, pero no sé, hay miles y miles de descargas del disco ahí, o sea, siempre donde había novedades nos metíamos, pero siempre faltaba esta cosa del disco físico, o sea, siempre, ah, nunca abandonamos la idea del disco físico. Así que con Spotify llegamos bastante tarde porque yo tenía un cierto rechazo, la verdad, pero bueno, ahora recelo. probé un recelo. Hoy por hoy es Claro, un estándar y sí, estamos ahí metiéndonos en ese tema. tal Sigo cual. defendiendo Hay el que tema del adaptar. disco igual, claro, el atractivo que tiene el disco como formato cultural donde además de la música se cuenta una historia a través de la tapa, de las letras, de toda la imaginería que por ahí la banda pone en la hilación que tienen los temas de un disco. Eso me Sí. parece algo importante. Está buenísimo la posibilidad del streaming y en 2 segundos escuchar una banda, pero aquello otro está bueno por ahí preservarlo. Claro, hay toda una parte artística que es Exacto. necesario defender con recelo de estos cambios que nos propone, ¿verdad? Sí, inclusive porque esa parte históricamente también tendió puentes entre distintas artes, porque es muy Claro, común que un lo artista plástico, un audiovisual, claro, fotógrafo, un videógrafo, trabajen con una banda en el totalmente. desarrollo de todo lo que es la estética que El rodea un arte de disco. tapa y demás, claro, Claro. totalmente, Y eso es totalmente. buenísimo porque se potencian, todas las artes se pueden potenciar en base a una idea original que es un disco. Tal cual. Martín, y recién hablamos de esto, por ejemplo, cuando hicieron su primera grabación, que fue todo un año de pensar, bueno, necesitamos este presupuesto, tenemos todo un año para ahorrar e ir haciendo de a poquito, ¿verdad? Eso es más o menos lo que estamos como intentando transmitir desde acá, ¿no? Todo el gran trabajo y la planificación y la organización que hay detrás de estos proyectos tan hermosos, ¿no? Entonces, ya que estuviste trabajando siempre en formato banda, ¿no? Con la banda Vodevil, comentanos cómo es la interna, ¿verdad? Porque dentro de una banda quizás hay diferentes roles o cómo se han organizado para poder llevar adelante este tipo de producciones. Bien. Sí, el tema banda es fundamental la comunicación interna y tener proyectos claros. Obviamente que todo surge en un encuentro inicial donde por ahí empezás a ensayar y vas generando canciones y vas mejorando la interpretación y todo ese tipo de cosas que tienen que ver con la música de por sí al margen del registro. Pero Ujú. luego para generar otras cosas, no solamente un disco, sino un videoclip, una gira, o alguna presentación con algún nivel de producción, de escenografía, etcétera. Todo eso requiere sí o sí, bueno, mucha comunicación interna, porque en el momento de lanzarse a cualquiera de esos proyectos, la energía que hay que disponer
es muchísima y no se puede aflojar en ninguno de los flancos para llegar con éxito, ¿no? al producto final. Esencialmente es eso, paciencia, porque las cosas se pueden hacer, pero llevan tiempo. Claro. Siempre hay esa cuestión de la adrenalina, por ahí uno cuando tiene la idea quiere ya al día siguiente salir con esa producción, con esa canción, con ese video. Pero bueno, es cuestión de manejarlo eso, es paciencia, contener la adrenalina, hablar mucho y tener más o menos, tener un plan de trabajo siempre. Por lo menos es la manera en que yo me manejo. También es válido hacerlo espontáneamente, pero por ahí para llegar al objetivo está bueno tener un cierto... Una buena planificación, totalmente, que garantice los resultados, ¿no? Una hoja de ruta, un plan. Totalmente. Martín, y bueno, a lo largo de tu trayectoria, que junto con Vodevil y con Rock Fueguino, ¿verdad? Y se han juntado más de 20 años atravesando distintos procesos tecnológicos, como decíamos recién. Y bueno, y en este proceso de la autogestión, uno va aprendiendo diferentes tareas, diferentes roles, ¿verdad? No todos de un modo académico muchas veces, sino como simplemente haciendo y aprendiendo y preguntando y demás. Contanos a través de tu trayectoria, ¿cuáles han sido estas tareas en donde vos te viste, ya nos comentabas, por ejemplo, que ya desde el 99 has empezado a trabajar en Internet y supongo que ahí es, aparte de la creación de los sitios web y demás, pero hay muchas otras actividades más, como organizar los festivales, procesos de grabación y demás. Contanos cómo ha sido todo este recorrido, en qué lugares te viste como más desafiado, ¿verdad? Bien. Bueno, es toda una capa de lo que es la música que tiene que ver con lo legal y con los derechos. Eso es un gran tema que por suerte actualmente está bastante resuelto. Esta frase que por ahí Internet la pulió un poquito, la esmeriló un poco, pero sigue sucediendo, esto que se decía siempre, que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Imagínate, antes de Internet, todo lo que era Sadaic, el registro de las canciones y demás, era una especie de ciencia oscura, imposible de definir. Siempre estaba, en todo el país siempre está el cobrador de Sadaic, pero ahora para ir a hacer los trámites y para poder registrar canciones, o sea, la otra parte... Ahí no, claro. Sí, era re difícil. Así que yo me acuerdo en aquellos años, había de hecho un cobrador y llegué a verlo en ese momento, y era tal la falta de información que yo en algún viaje a Buenos Aires fui a Sadaic sin saber, ¿no? Así, viste, el provinciano llegando, sí, no saber de dónde quedaba ni cómo era. En cada viaje que tenía oportunidad de ir, iba teniendo por ahí charlas con alguna persona u otra, empezando a desasnar toda esa cuestión. Y en ese momento, bueno, también traía algo de ese material para acá y lo compartía con los músicos que por ahí tenía algún trato y alguna que estaban intentando hacer algún registro y demás. Entonces eso fue bastante difícil. Sigue siendo difícil hoy, yo veo que por ahí, inclusive, no sé, o sea, tiene como cualquier trámite, tiene su cuestión, ¿no? Pero también hay como mucho desconocimiento en los músicos, creo. Es importante eso también, dejar por este mensaje a cualquiera que se esté iniciando, saber que hay derechos que nos asisten como creadores, no solo como músicos, todos los creadores tienen su propiedad intelectual. Claro, y demás. Intérprete también, protegido por ley. Así que está bueno dedicar un tiempo, son temas a veces ásperos, viste, que por ahí no son tan atractivos, pero es interesante para el que está empezando a empezar bien en ese sentido. Informarse, hay ahora muchos recursos en Internet, tutoriales, está el INAMU desde hace unos años, el Instituto Nacional de la Música, que también es un soporte y un apoyo muy grande. La UMI también, que fue antecesora del INAMU. Así que eso es algo a tener en cuenta. Después, por lo demás, volviendo un poquito a lo que hablamos antes, teniendo un proyecto es cuestión de acercarse a los técnicos. Es importante eso. En la grabación es muy interesante poder tener un portaestudio, una grabación casera, pero hay partes de lo que es de la música que no es tanto lo artístico, sino lo más bien técnico, que tiene que ver con la mezcla por un lado y el mastering por otro, que son tareas muy técnicas y
hoy por hoy la verdad que hay para distintos niveles. Antes, acceder a un estudio era prácticamente imposible para nadie que no tuviera relación directa con un sello multinacional. Pero hoy en día vos tenés distintos niveles, ¿sí? Distintos presupuestos. Entonces es interesante eso, concentrarse primero en informarse sobre lo que son derechos y registros. Segundo, la propuesta artística, por supuesto, optimizarla, ser el mejor músico posible. Pero después recurrir en la parte de mezcla, en mastering, recurrir a los técnicos. Totalmente, a la persona que sabe. Buscar un estudio que se adecue a... Claro. Sí, es lo mejor, relajarse con eso. Por supuesto que hay muchas personas que tienen su home studio y está muy bueno, pero es mi recomendación. Inclusive hoy en día en Ushuaia... Por lo menos al principio, ¿no? Hablábamos de que estaba este estudio. Sí, hablábamos de este estudio del 98, que fue el primero y duró un año nomás, pero hoy mismo hay 4 o 5 estudios en la ciudad. Así que en Río Grande también, las oportunidades están ahí. Es cuestión de organizarse y algo de dinero y empezar a plasmar las canciones. Totalmente. Hay más posibilidades disponibles, ¿no? Junto con el crecimiento de la ciudad, tenemos ahora en la mano los estudios, muchas más personas que han traído de afuera nuevos conocimientos quizás, ¿no? Sí. Martín, hubo mucho crecimiento en lo técnico. Sí. Que hubo mucho crecimiento en lo técnico, digo, inclusive se nota mucho también el avance de la carrera de medios audiovisuales de la UNTDF, en el crecimiento en lo audiovisual, en producciones de videoclips y demás. Eso también está muy bueno, que se están generando técnicos acá directamente en Tierra del Fuego. Totalmente. Martín, contanos entonces también, ya que estamos acá hablando de proyectos, ¿no? Y cosas que han sucedido en tu carrera, contanos del proyecto Shamana Sound, que bueno, hoy ya tiene otro target, ¿verdad? Que ha ido creciendo con el tiempo. Sí. Contanos de qué se trata. El sello... Bien. El sello, cuando sacamos el primer cassette, ya la idea fue sacarlo con todo el folclore, como decías un rato, del rock. O sea, ya con un sello que ya que también desde el vamos se plante como un sello de rock fueguino. Hoy por suerte, el concepto de rock fueguino está bien arraigado y se conoce, digamos, está incorporado a lo social, pero en aquellos años no. Yo inclusive en los reportajes que les hacía a las bandas, les decía qué opinaban si veían que había un rock fueguino y demás. Yo lo veía, pero por ahí en ese momento decían, no, esto es rock nacional o es rock fueguino. Sí, bueno, yo cuando hablo de rock fueguino hablo del rock que le canta a las cosas de acá, a la montaña, a la naturaleza, a lo social también. El extremo, esta cuestión mística que tiene Ushuaia, esta cuestión también de alguna manera trágica, ¿no? con todos los inicios, con la desaparición de los pueblos originarios, después con la cárcel, después con las motivaciones de muchos fueguinos venidos. Algunos han venido por cuestiones turísticas o porque les gusta la montaña, pero muchos han venido desplazados por ahí por situaciones sociales de sus provincias. Hay toda esta cuestión entre lo maravilloso que es el lugar y por ahí las penas con las que las personas han venido acá a vivir por voluntad o arrastrados. En busca de oportunidades. Claro. Todo eso para mí, claro, sí, exacto. Todo eso es lo que hace, que es lo que termina reflejándose en las canciones de las bandas y de los artistas, de alguna manera, ese cóctel de naturaleza y vivencias humanas. Y bueno, claro. Me perdí un poquito. Estamos hablando del sello. Bueno, entonces el sello, Shamana Sounds, nace como un sello orientado a propender a la publicación de esos materiales, de esas canciones. Yo el tema de la elección de la palabra Yamana. Yamana es como le decían los Sagnam a
los pueblos originarios que estaban de este lado del canal, la gente que estaba del otro lado. Era la palabra... Los costeros, ¿verdad? Claro, sí. Entonces es una forma también de como decirle a la gente que es ajena a nosotros. Un poco eso me interesó el concepto de la palabra. Y bueno, los sonidos de esa gente, ¿no? Sounds en inglés es un poco una herencia de esto de estar leyendo la historia del rock, ¿viste? Todos los sellos tienen ese tipo de records o sounds. Bueno, el rock también de por sí es algo de origen anglosajón. Entonces ese mix conceptual es lo que generó Yamana Sounds. Contanos, el sello Martín, por el cual después, bueno, gracias. Sí. Perdón, que también quiero que nos cuentes esa parte, pero quería hacer un breve paréntesis porque muchas veces pasa que hablamos de cosas que capaz que otra persona no conoce, ¿no? Entonces me gustaría si vos podés explicar brevemente qué significa un sello discográfico. Sobre todo resaltar este hecho de que es un sello discográfico independiente, pequeño. Contanos qué implica ser un sello discográfico. Bien. Un sello discográfico es un apoyo inicialmente para una banda que quiere editar un disco. Después ese apoyo puede plasmarse en distintos niveles. Algunos sellos, los sellos grandes y consolidados, posiblemente contratan a la banda por una cantidad de discos y además le ofrecen difusión y giras, etc. Pero inicialmente es la posibilidad de tener algún asesoramiento y algún apoyo para llegar a tener un disco físico. De mínima es eso. Un disco físico, digo yo, por esto de que defiendo el formato físico. Y por hoy los sellos se dedican también a editar simplemente... En formato digital. Digitalmente, claro, con streaming o con algún tipo de variación MP3, etc. Esencialmente es eso. Y además, digamos, siendo parte de un sello, vos sos parte, la banda es parte de un catálogo, porque se supone que el sello tiene otros artistas u otras bandas que tienen alguna música con puntos en común. ¿Sí? Cada sello tiene o una línea única o varias colecciones en las que vos, si sabes que te gusta un artista de un sello, es muy probable que te guste algún otro disco de ese sello. Entonces, de alguna manera también es la posibilidad de agruparse por estilos, por música que tiene un sentido común. Entiendo, buenísimo. Eso es en pocas palabras un sello. En pocas palabras, totalmente. Pero es necesario, ¿viste? Porque a veces se nombran las cosas así y está bueno no dar por hecho que todo el mundo tiene que saber, ¿verdad? Y a veces, sobre todo, la gente de la música, por ahí como que hasta hay miedo por preguntar, ¿no? Y está bueno preguntar y asesorarse y poder entender. Contanos un poco cómo siguió creciendo este sello tuyo, que bueno, creo que hay un momento bisagra donde realmente cobró forma, ¿verdad? No sé si forma, pero por lo menos un contexto más de presencia. Claro. Bueno, cuando salen los primeros cassettes de Vodevil, después llegamos al CD, ahí bandas amigas por ahí me empezaron a preguntar, yo en realidad lo inicié para editar el material de Vodevil, pero se empezaron a acercar músicos que estaban interesados en sacar sus propios discos, así que con el tiempo se fue armando un catálogo bastante interesante. El primer disco que no fue de Vodevil fue de Los Ojos del Duende, una banda que duró poco tiempo en ese momento, pero los músicos que la conforman siguieron teniendo proyectos, siguen tocando hoy en día, acá en Ushuaia. Después salió también un disco de Boris, uno de Gustavo San, de Humus Rave y de Absurdos Trío. O sea, son 5 bandas, aparte de Vodevil, que tienen material editado por Yamana Sound. Respecto a lo que me decías del momento bisagra, sí, bueno, yo esto lo fui haciendo por interés, por ganas y demás, pero quizás no había tomado conciencia de esto que hablábamos hace un rato, ¿no? Que es un sello. En el año 2004 surge una línea del Ministerio de Cultura de Nación, que son los mercados de industrias culturales argentinas, los MICA. Vino gente acá a Tierra del Fuego, ¿no? Invitó a los músicos de acá, yo me anoté, sin saber muy bien qué era, o sea, la charla estuvo muy buena, pero la verdad que estuvo bueno porque, bueno, en definitiva es encontrarte con colegas, tener acceso a distintas charlas y rondas de negocio donde vos podés intercambiar con otras bandas, con otros sellos, y ahí fue donde, sí, que confirmé que esto que se había iniciado de alguna manera
por ganas, de alguna manera jugando, digamos, era formalmente un sello. O sea, el hecho de tener un catálogo, de tener una consistencia, de tener esa cantidad de ediciones, era un sello realmente hecho y derecho. Totalmente. Y ahí te extendieron una especie de certificación, ¿verdad? Claro, está bueno eso también, como para, en esto de dar consejos a las personas que están involucrándose, aprovechar todas estas herramientas que hoy son muchas, por suerte, subsidios para editar, para producir, inclusive, bueno, ahora está suspendido todo el tema de viajar, pero también hay subsidios para giras al exterior, inclusive hay todo el tiempo líneas que tienen que ver con los organismos de cultura, nacionales y, bueno, provinciales también, algunas hay también, que está bueno aprovecharlas, está bueno sumarse, acercarse, conocer, después está en cada uno decidir si las acepta o no, pero son apoyos que existen y que son muy, muy interesantes. Además, también para interactuar con otros músicos, con otros actores del ambiente artístico y musical, que es muy variado. O sea, hay un montón de formas de estar trabajando en la música sin necesariamente estar tocando o cantando, y que tienen un atractivo igual de valedero. Todo eso hoy está más accesible que nunca. Además, ya se venía volcando la tramitación, que por ahí tenía que ver con hacer un papel por acá, otro por allá, o alguna oficina que quedaba lejos. Eso se fue volcando de a poco a Internet, y hoy por hoy, con la pandemia, más se avanzaron en los procesos en los que por ahí había alguna cierta presencialidad necesaria. Hoy ya eso prácticamente desde tu casa y en horas, además, en pocos días. Antes los plazos eran, bueno, lo mandás y al mes capaz que tenés noticias. Hoy, en 24 horas, en una semana como mucho, tenés un registro, tenés una devolución. Hay que dedicarse a estudiar un poquito de cómo viene la mano, leer, contactarse, y está todo ahí servido, digamos. Totalmente. Entonces es como que es importante, ¿no? Esto de resaltar que el hecho de el músico independiente, nosotros hemos nombrado en alguna otra oportunidad que es una cuestión de estar remando constantemente, ¿verdad? Como con las antenas así, estando dispuesto a aprender lo que haya que aprender, a nuevos recursos disponibles, saber aprovecharlos y demás. Exacto, el remo como primer instrumento del músico siempre. Y primero porque está bueno conocer de adentro cómo funcionan las cosas. Después uno puede decidir con el tiempo, si una vez que lo conoce, si algo no le resulta muy atractivo, bueno, apoyarse en otras personas que por ahí están más concentradas en ese punto en particular. Pero a la vez el hecho de conectarse también es estar dispuesto y disponible a oportunidades que se dan, que a veces es estar en el momento justo. Por ejemplo, uno de los videos que van a estar incluidos en este programa tiene que ver con una participación en MTV. MTV en los 90 era un canal de música, y eso sucedió gracias al disco. O sea, llegamos ahí gracias al disco. En uno de los viajes a Buenos Aires, yo andaba con 2 o 3 discos que habíamos fabricado artesanalmente, y dando vueltas fui a una galería que se llama Bond Street de Buenos Aires, que en ese momento, hoy sigue siendo un polo así de lo que tiene que ver con los tatuajes y ese tipo de cultura ligada al rock, pero en ese momento era un foco de la música en sí. Tocaban las bandas ahí, muchas disquerías, entonces era un lugar obligado en cualquier visita a Buenos Aires, además de ver todos los recitales posibles, darse una vuelta por ahí. Y llegué ahí y había una disquería que se llamaba Lichi, que también era un estandarte de esos años. Ajá. Y de cara rota nomás entré con el disco ahí y dije, bueno, yo vengo de Ushuaia, tengo una banda, este es el primer disco que sacamos, podría dejarlo acá en la disquería sin saber, ¿no? Y ahí me atendió el padre de Lichi, que era el dueño, fue bajista de una banda muy famosa en su momento, de Los Brujos. No estaba el hijo, pero me dice, pasá, ¿viste? Sí, todo bien, muy bien, me recibió muy bien. Y me dijo, sí, no hay problema, acá las bandas vienen, las bandas independientes, y dejan sus discos en consignación. O sea, si se venden, después pasás a cobrarlo. A mí lo que me interesaba era decir, bueno, está ahí en Buenos Aires, y si algún fueguino o alguien que nos conociera justo pasa y lo ve y le interesa, está ahí accesible. Ya con eso ya era feliz, digamos.
Ya cubría Así la que bueno, cuota de charlamos ahí muy bien. expectativa. Claro. Y esto tiene que ver con esto, para relacionarlo con esto de estar ahí siempre disponible, porque las oportunidades se dan, digamos, relacionándose, ¿no? Generando estas conexiones. Ese disco quedó ahí. Yo me olvidé, o sea, ya estaba ahí. A los años, o al año en realidad, me llaman yo estaba trabajando acá en mi trabajo en Ushuaia, y, de mesa atrás me llaman y me dicen, te buscan acá en mesa entrada. Digo, ¿quién será? Salgo y era Lichi con 2 personas más que habían sido convocados por el gobierno de Santa Cruz a ser jurados de un concurso de rock. Sí. Hicieron su tarea y después les quedaba un día o 2 días libres. Y dijeron, ¿qué hacemos? Y Lichi dijo, mira, yo conozco una banda de Ushuaia que dejó un disco una vez, vayamos a Ushuaia. Ya que estamos, vamos a Ushuaia. Así que ahí nomás se organizaron, se tomaron un vuelo, cayeron a Ushuaia, llegan a Ushuaia, se suben a un taxi, le preguntan al taxista, che, ¿vos conocés una banda? Ah, sí, yo lo conozco, te llevo acá donde trabaja. Era Sergio, que era bajista de Luz Roja, una banda de esos años. Así que, fíjate cómo son los contactos, bueno, terminan cayendo en el futuro. Y que además ahí era hablamos de la y isla, una de las personas que había... con todos. Sí, éramos no sé cuántos, pero bastante menos que ahora. Claro. Y bueno, una de las personas que había sido jurado era productora del canal de MTV, de Match Music. Entonces ahí cuando charlábamos, qué sé yo, ahí ella me dice, mira, estoy preproduciendo un programa que se va a llamar Aguante Federal, que la idea es tener, dentro de lo posible, una banda por cada provincia. Así que si ustedes quieren ir, confírmenme y nos vemos allá, nos vemos en Buenos Aires para tocar. Así que de ahí surgió esta situación. O sea, fíjate lo interesante, primero, de estar relacionándose, y segundo, de tener un disco, porque esa tarea la hizo el disco, digamos, el disco físico, estando en la disquería, y bueno, todo este ping-pong que acabo de contar, ¿no? Totalmente. Ese tipo de cosas se dan y está bueno producir y abrirse y mostrar lo que uno tiene y tirar todas las líneas posibles. Algunas vuelven. Sembrando semillitas. Martín, Exacto. no quiero perderme la oportunidad de vos, ya que sos un actor muy importante dentro de lo que es el rock fueguino, como músico, como difusor, comunicador, etcétera, ya lo hemos comentado bastante. ¿Qué momento, si vos tenés que elegir, cuáles son los mejores años del rock fueguino en Tierra del Fuego, verdad? Sí, es difícil decirlo así taxativamente, pero lo cierto es que siempre hubo una suerte de ciclos de 3, 4 años en los que se cortó ahora un poquito en los últimos tiempos, pero que cada 3, 4 años había 1 o 2 pubs que es como que generaban una suerte de centro cultural, o sea, iban más allá de ser un pub comercial, sino que generaban espacios de encuentro por la onda de los dueños y por la onda de la gente que necesidad iba. del pueblo también, ¿no? Porque no había otros, no hay otros centros culturales, entonces uno medio que lo adopta. Exacto. Yo podría decir, por ejemplo, que el Ñaupa Pub funcionó en ese sentido, después estuvo Lennon, después estuvo Invisible, después hubo un momento bastante maravilloso, ya pensándolo a nivel provincial, que fue cuando estaba Mostaza en Río Grande. Acá había dos o tres pubs con onda rockera, y inclusive en Torwin también había un espacio, entonces se dio la posibilidad de girar provincialmente por las 3 ciudades. Claro, y no de una manera épica, porque lo hacíamos igual, siempre decíamos, bueno, no sé, vamos, no sé cómo seamos, tocamos en cualquier lado, pero se había armado el circuito, lo que se denomina un circuito, una escena. Tal cual. Bueno, Martín, muchísimas gracias. A mí me gustaría que podamos acercarnos a este cierre con, creo que ya hemos dejado como perlitas maravillosas de grandes consejos dentro de la música, pero me gustaría, si vos querés dejar ahí como armadito brevemente, ¿qué consejo le dejarías a aquellas personas que están recién iniciando su carrera musical, que están pensando, bueno, ¿cómo hago? ¿A dónde tengo que apuntar? ¿Tendrá esperanza mi recorrido por la música? Y bueno, y demás. ¿Cuál es tu consejo para todos ellos?
Yo creo que el éxito siempre en la música es si uno hace las cosas con pasión y con ganas, está asegurado, porque el hecho de poder hacerlos, de poder hacer algo, tocar una vez, componer un tema, llegar a grabar, cualquiera de esas situaciones, eso es el éxito de alguna manera. Después, si el éxito en términos comerciales y demás, como por ahí, más como se lo vende culturalmente, es otra cosa, que puede estar, puede llegar o no, pero lo importante es eso, o sea, es no quedarse con las ganas. Si uno tiene alguna intención de hacer algo, no tener miedo a que por falta de resultados en ese éxito que es el más marketinero, Claro. quedarse con las ganas, ¿no? Yo siempre digo cuando toco que a mí por ahí el tema de hablar para mucha gente no se me da. Yo siempre pienso en un interlocutor. Cada vez que toco pienso en una persona. O sea, con que una persona de las que están en el público, si hay una sola, muchas veces hemos tocado para una o dos personas. Y eso también pasa. Y Claro pasa que más sí. seguido que lo multitudinario. que lo otro, ¿no? Que lo multitudinario. Claro, Pero aún así, cuando en esas excepciones en las que por el motivo que sea tenés acceso a un público masivo, siempre pienso en que la música es un diálogo, es algo que vos hablas de frente con alguien más y por eso, digamos, eso mismo es lo que por ahí está bueno como para también evitar esta frustración de, bueno, no pasa nada, qué sé yo, nadie nos ve, nadie nos escucha, no, siempre hay alguien, y ese alguien es al que le llega el mensaje por ahí de manera más potente, que es la persona que al margen de todo el ruido es la que de golpe flasheó con una melodía, con una letra, con un momento del recital, porque a veces eso también, cada vez que vos tocas una canción es distinta, es imposible tocarla dos veces igual. Y siempre hay momentos de química, de magia que se dan en algún momento, que son como flashes, y en ese momento seguramente hay conexión con alguien que está escuchando, y eso es el valor mayor, creo, de la música, que es el objetivo. En definitiva es la expresión. Si uno tiene algo para decir, contar o compartir, ese es el momento. Totalmente. Maravilloso, Martín. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar a dar cierre a esta entrevista. Te agradecemos muchísimo nuevamente tu predisposición, la cantidad de cosas que tenés para compartir y contar. Así que bueno, nos vamos a ir despidiendo con un pequeño ping-pong. Que tiene más o menos la modalidad de que acá empieza a sonar un cronómetro, chic, 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 son respuestas rápidas, breves, así como, un disparo. Okay. ¿Estás listo? Vamos entonces. Listo. Primera pregunta, mi momento preferido, bisagra, memorable de mi carrera, ¿cuál es? La grabación de la primera canción en un estudio profesional. Cuando escuchamos eso, el primer play, nos desmayamos. Fue increíble. Quiebre. Me encanta. Sí. Mi programa de edición de sonido favorito. Yo la verdad que estoy muy volcado, he trabajado con casi todos los programas estándares del mercado, pero estoy ahora descubriendo muchos programas online para todo tipo de cosas, no solo sonido, porque en la música tenés que manejarte con la fotografía, con el video. Y hay muchas herramientas online que van al punto hoy en día. Porque un poco, retomando lo que veníamos hablando, hay ciertas cuestiones de la música que es mejor dejarlas en manos de los técnicos. Una buena mezcla, un buen mastering son cosas técnicas, son ingenierías que uno puede darle al punto tocando perillas, pero mejor dejarlo a los técnicos. Algo rápido para comenzar, Audacity es un buen programa gratuito, con muchas extensiones, y liviano, corre casi en cualquier computadora, te permite trabajar multitrack y demás. Yo creo que es una buena herramienta inicial para el que quiere por ahí hacer sus primeros demos en casa. Totalmente, buenísimo. Mi programa de edición de imagen favorito. Bueno, acá vuelvo a las herramientas online, trabajo con las estándares de siempre, al margen de la música trabajo con eso, pero por ejemplo estoy usando mucho últimamente para actualizar Rockfodino, por ejemplo, y demás, para hacer los pequeños diseños online, una herramienta que se llama Pixlr, que es PXLR.com, que está muy buena, tiene una versión experimental y una versión un poquito más completa. Y va claro, expeditivamente puedes hacer una tarea apta para redes, para todo. Súper práctica. Muy amigable para el músico, sí.
Encuentro inspiración en Ushuaia. Ushuaia, Tierra del Fuego, los fueguinos, la naturaleza. Bien. Es todo un flash, cada día es un flash. Mirar por la ventana es un flash, siempre. Tal cual, inspiracional, tremendo. Si no fuera músico, sería... Periodista. Periodista. Muy bueno. Creo que ser músico es ser periodista. En todo caso, también. Tal cual. Y bueno, vos sobre todo dentro de tu función. Te has desempeñado como de verdadero periodista a lo largo de estos años. Claro, el compositor no deja, no hace otra cosa que crónicas, con un formato musical, pero claro. Va generando crónicas de sus sucesos vitales, de lo que le interesa, lo que piensa que es valedero para comunicar. Hay una relación muy íntima entre la comunicación, el periodismo, etc. Entiendo, totalmente. Bueno, Martín, me cuesta no extenderme y no irme por las ramas y quedarme charlando con vos. Así que bueno, te agradezco muchísimo este ratito que te has tomado para compartir con nosotros en Fuego Sonando. Realmente ha sido un placer y bueno, muchas gracias por tomarte el ratito y de estar comunicando y contando toda esta cantidad de información y experiencia que has ido acumulando a lo largo de los años. Nosotros nos vamos a despedir compartiendo 2 materiales tuyos, audiovisuales, así que me gustaría si podés, dentro de esta despedida, comentarnos brevemente de qué se van a tratar. Perfecto, bueno, uno de los materiales es la versión de Ushuaia en Rojo, es un tema de nuestro primer disco que habla de los amaneceres de Ushuaia. Ajá. En aquellos años de juventud, lo más normal era ver los amaneceres después de los recitales, o sea, que termine el recital e ir a la costa a comer un panchito de siglo XX, el kiosco que estaba por ahí. Antes de que estuviera la doble Maipú, la costa era ahí nomás. En Maipú había rocas ahí nomás. Entonces ahí en lo que era el post-recital, hablando con otros músicos, con amigos y demás, y el sol apareciendo por el canal, Ushuaia en Rojo, esos amaneceres como cierre, eso es fabuloso. Después de tocar un buen amanecer, eso es otro de los momentos mágicos de Ushuaia, de Tierra del Fuego. Bueno, el tema lo grabamos en versión acústica, fue una propuesta de Canal 11, de Joaquín Cofreses y Pablo Alonso, que impulsaron un programa, una serie de presentaciones que se llamó Resuena, que fue un desafío, porque la verdad que nosotros somos muy de lo eléctrico, así que ahí tuvimos que forzarnos a hacer una versión acústica. Además, ese día, aunque no parezca, hacía un frío atroz. Así que estábamos intentando salir a flote en el formato acústico y con los dedos más ateridos que nunca. Sí, era de esos días que no nieva nada, pero que la temperatura baja a menos 50. Así que eso se nota en el video, van a notar ahí el acartonamiento en las voces, los dedos, todo. Si estoy un poquito duro no son nervios, es el frío. Sí, bueno, nervios siempre hay un poco, por supuesto, pero ese día fue, no sé, habría que ver los registros del servicio meteorológico. Terrible el frío. Lo lindo fue que lo hicimos en el bosque Yatana, un espacio acá de preservación del bosque fueguino en pleno centro, que está muy bueno. El ambiente del lugar es muy lindo. Totalmente. ¿Y el otro video? Y el otro video fue, bueno, esta presentación que hicimos en Match Music, en el programa Guante Federal. Te contaste toda esta anécdota. Claro, conté cómo fue que llegamos hasta ahí. Y bueno, ese día que viajamos hicimos 4 canciones. Una de ellas es Violeta. Violeta fue el primer tema del que hicimos un videoclip. Lo presentamos en mayo del 98 en la Casa de la Cultura. Y gracias, otro rebote de esta historia que conté de Match Music fue que fuimos a tocar y además el clip, que fue hecho de manera muy artesanal, lo hicimos con J. Pérez, un amigo de acá de Ushuaia, hace años que vive en Buenos Aires. Lo hicimos con caseteras, que era lo que había en esa época, con la edición con 2 caseteras, todo muy artesanal y a la vez buscando lo que era una cierta onda artística de lo que se podía hacer en ese momento. Y al director de Match Music le encantó el video, le encantó como una propuesta artística esencialmente, porque la idea era bastante precaria. Así que
después, durante años, viste, me decían conocidos que vivían en Buenos Aires, porque acá no se veía el canal, Match Music. Se veía en todo el país, menos acá en Mendoza, por un tema Ay, no comercial. te puedo creer. Claro, pero el asunto es que el videoclip lo pasaron durante 2 años, cada tanto salía y lo pasaban y lo Qué pasaban. genial. Bueno, así que, bueno, vamos a compartir la versión en vivo que hicimos de Violeta, que es otro tema que habla de Ushuaia. Yo digo que si Ushuaia tiene un alma, ese alma vive en el San Christopher y su color es violeta. Eso es un poco la historia que hay detrás del tema. Hermoso. Bueno, creo que, nada, me encanta que también dejemos esta gran reseña de cada uno de los temas, que, nada, es como que ahora se los disfruta del doble, ¿verdad? Teniendo este Bien. vínculo que pasa. Así que, bueno, Martín, te agradecemos muchísimo nuevamente. Esperamos que hayas estado cómodo, que lo hayas disfrutado. Así que, bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima. calmo en la ciudad.
sol como agujas marcan el tiempo en la pared. La vida se levanta en la aurora azul. ¿Y qué sería de nosotros si las angustias del sol se desatasen? Eins, zwei, drei, vier. Muchas gracias.